A principios del siglo XIX, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se iniciaba la construcción de los enormes rascacielos, estructuras gigantescas, con la que esta gran ciudad se posicionaba en la historia como la primera en contar con este tipo de construcciones. Los trabajadores que participaron en estas enormes construcciones fueron hombres con nervios de acero. Para la época no se contaba con la cultura ni las normas de seguridad que hay en la actualidad. Estas personas tenían que trabajar sin ningún tipo de elementos de seguridad que garantizaran su integridad física, a cientos de metros de altura. Exponían su vida en cada segundo, a cada minuto, cada hora, día a día, y hasta años en que tardaban en construirse estos rascacielos y demás edificios. A continuación, te presentaremos la historia quimérica de William Johnson, obrero que trabajó en la construcción de estos edificios y arriesgaba su vida día a día. Aprenderás una sencilla pero valiosa lección de vida acerca de lo que deberías estar haciendo justo en este momento. Quédate al final de este video y descubre la historia detrás de nuestro amigo William Johnson. Todo comenzó en un poblado de Middle River, cerca del año 1914. En la ciudad de Baltimore, donde vivía un chico llamado William Johnson de 7 años. Desde pequeño trabajaba como leñador junto a su padre, a orillas de un astillero de Middle River. También ayudaba en tareas de mantenimiento a los trenes y a las vías férreas, durante los fines de semana en su pequeño poblado, solo con el fin de llevar más dinero a su casa y así poder ayudar a su familia. Este chico era el menor de 4 hermanos. Creció en un hogar con pocos recursos, además de ser miembro de una familia de clase baja. Nadie podía darse el lujo de vivir una infancia feliz jugando sin tener responsabilidades. Sus 3 hermanos mayores trabajaban también como repartidores de correo y otro más como ayudante en una mercería en el centro de la ciudad. Debido a esto, el pequeño William Johnson abandonó la escuela desde pequeño para dedicarse al trabajo junto con su padre en el astillero. Asimismo, adquiría cada vez más experiencia en trabajos de mecánica e instalación de vías férreas, así como experiencia con las máquinas a vapor. Tiempo después, cuando ya era un joven de 22 años, emigró de su pueblo natal para trasladarse a la ciudad de Nueva York, motivado por las oportunidades de trabajo en esta grande ciudad, donde se iniciaba la construcción de los enormes rascacielos. Cuando sus ojos veían aquellos primeros edificios que se alzaban en construcción tan alto, que tenía que inclinar su cara hacia arriba para poder observar semejantes estructuras. William Johnson se adaptó fácilmente a la obra y a las actividades de trabajo pesado, así como maniobrar con vigas de acero y al uso de herramientas por la experiencia adquirida en su adolescencia trabajando en los trenes. William empezaba la jornada laboral a las 7 de la mañana. Tenía que caminar sobre el ancho de las vigas de aproximadamente 30 a 40 centímetros de ancho. Él y el resto de trabajadores se volvían prácticamente en los mejores equilibristas. Sin duda, era un trabajo sumamente peligroso. No usaban cuerdas de seguridad, ni tampoco algún tipo de arnés para asegurar su cuerpo. Tampoco ninguna protección como los cascos de ahora. Lamentablemente, muchos de sus compañeros perdieron sus vidas al resbalar de algunas de las vigas. Les esperaba una caída de cientos de metros en los que no había oportunidad alguna de sobrevivir. El primer error era el último en sus vidas. Esto se volvió en algo común entre los trabajadores. Realizaban las tareas de desayuno en las alturas, como se puede observar en esta histórica foto del almuerzo en el rascacielos del Empire State. Afortunadamente, William nunca tuvo un accidente que pusiera en riesgo su vida. A lo largo de poco más de un año, pudo concluir la construcción del rascacielos ileso. Aquí hacemos una mención honorífica y reconocimiento a los valientes hombres que arriesgaron su vida en cada momento durante la construcción de estos edificios. Y expresamos una enorme gratitud a todos los hombres alrededor del mundo, quienes del mismo modo arriesgan su vida en trabajos extremos diariamente. El joven William Johnson
Posteriormente formaría una familia y tendría sus propios hijos, mismos a las que les inculcaría los mismos valores que a William le inculcó su padre. Valores como el trabajo duro a temprana edad, a saber ganarse la vida de forma honrada, a no robar y respetar a sus mayores. Sin duda, excelentes valores. Sin embargo, el padre de William y el padre de su padre fallaron. Pasaron por alto una valiosa lección que enseñar a sus hijos. El abuelo de William, así como su padre y ahora el mismo William, cometían el mismo error, generación tras generación. Todos estos hombres habían trabajado para otros. Ellos nunca emprendieron un negocio. Pasaron toda su vida trabajando para los demás, incluso arriesgando su propia vida en trabajos donde el riesgo no era alto. Era extremo. Así se incrementaban las posibilidades de que los hijos de William repitieran el mismo patrón de conducta de su padre. Aprovecharemos la historia de William para dar el siguiente mensaje. Existe una frase muy cierta que dice lo siguiente: los hijos no aprenden con las palabras, aprenden mediante el ejemplo. Parte fundamental de la vida de una persona está directamente relacionada con la educación y principios recibidos en el núcleo familiar. Si volteas a ver la vida de una persona, existen muchas posibilidades de que su entorno familiar tenga las mismas condiciones económicas, educativas y culturales que ésta. Recordemos que los padres siempre tratarán de hacer y dar lo mejor de lo que ellos creen que es correcto para sus hijos. Así que, si tus padres no te inculcaron el aprender a una edad temprana un negocio y administrar los beneficios de este, no tienes por qué culparlos. Simplemente ellos actuaban conforme a la educación que ellos recibieron. Por eso mismo en este video, te invitamos a reflexionar sobre tu situación actual y cómo podrías cambiarla de la mejor forma, si es que estás en esta posición. Porque aunque no lo creas, al igual que William Johnson, esta es la misma situación del más del 90% de la población total en el mundo. Trabajan durante toda su vida, ponen en riesgo sus vidas, se esfuerzan diariamente para salir adelante junto con su familia, sin que lleguen a aspirar a la generación de fortuna. Al contrario de las minorías que sí lo logran, siendo un pequeño porcentaje de la población mundial. Es muy probable que, para una persona del contexto de William, le parezca arriesgado invertir su dinero en el mercado de valores, pero no consideraría tan arriesgado trabajar en una actividad de alto riesgo. Esta es la realidad que viven a diario millones de personas como William. Nunca se ocupan por tomar caminos diferentes y emprender porque consideran que eso es arriesgado. En cambio, personas generadoras de fortuna consideran arriesgado pasar el resto de sus vidas en un empleo, y algo sumamente arriesgado sería mantener su dinero en un banco sin que lo transfieran en algún tipo de inversión. Esta ha sido la historia quimérica de William Johnson, el trabajador que posa sobre las vigas de acero del Empire State, un hombre que demuestra valor, determinación y compromiso al realizar su trabajo, pero que no tuvo la formación adecuada ni el interés de llevar a cabo sus sueños, que tal vez nunca le contó a nadie. Así tomamos como ejemplo su historia para dejarte el siguiente mensaje. ¿Qué es lo que tú consideras arriesgado en la vida? En Farwell Investor creemos que todas las personas vienen al mundo con ciertas cualidades que, explotándolas, pudieran conseguir todo lo que se propongan en la vida. Pero pocas personas generan la confianza en sí mismas que manifieste estos objetivos realizados en sus vidas. Un consejo muy sabio dice así: al final de lo que más te arrepientes no es de lo que hiciste en tu vida, sino de lo que nunca intentaste. Te invitamos a que cualesquiera que sean tus objetivos, intentes hacerlos realidad y agotes las posibilidades en tu intento. En la pantalla final de este video, te dejaremos los 3 enlaces de videos que complementan perfectamente a este y de cómo podrías incrementar las posibilidades de éxito en tu vida. En este video conocerás cómo 2 talentosos emprendedores que eran genios y hermanos llevaron a cabo el primer vuelo motorizado de la historia tras años de trabajo.
experimentos, estudios, así como mejoras a un prototipo que empezó en la inspiración en el diseño de las aves y el uso de bicicletas. Este prototipo lo presentaron en un festival en California. Aprenderás cómo un desconocido y misterioso hombre de negocios de origen alemán se presentó sin llamar la atención de forma incógnita en este festival de aviación, uno de los primeros vuelos de prueba de los hermanos Wright. Este misterioso hombre observaba a lo lejos aquellas máquinas voladoras, y sería él quien después iniciaría la producción en serie de aviones, formando un verdadero imperio, dejando prácticamente en el olvido en el mundo de los negocios a este par de hermanos. Estos hermanos hubieran podido conseguir ser multimillonarios y tener su empresa de fabricación de aviones, pero por falta de visión y un poco de malicia en los negocios, vivieron siempre en la pobreza, además de que nunca pudieron fabricar un avión en serie, como sí lo hizo aquel misterioso emprendedor. Quédate al final del video y conoce esta fascinante historia de audacia al saber aprovechar las oportunidades en el mundo de los negocios. Todo comenzó en la ciudad de Indiana, en los Estados Unidos, cuando a finales del siglo XVIII nacían los dos hermanos que serían pioneros en el mundo de la aviación, Wilbur y Orville Wright, quienes desde jóvenes se enfocaron a cumplir su sueño de crear una máquina voladora. Para esto tenían que hacer múltiples experimentos de equilibrio y control del centro de gravedad, así aprender los principios de la nueva ciencia llamada aerodinámica. Poco conocida para la época, tuvieron que saber controlar los giros del aeroplano, así como instalarle un motor y saberlo controlar. Esto llevó años de arduo trabajo y práctica, así como corregir errores y mejoras constantes. Este par de hermanos no tenían idea de lo que sucedería a continuación. Pocos años más tarde de sus primeros vuelos con éxito, se daría un hecho que cambiaría el destino por completo de estos hermanos y del mundo de la aviación. En el año de 1910, en el estado de California, cuando los hermanos Wright consiguieron probar con éxito uno de sus prototipos en un festival de aviones, mismos en donde buscaban promover y financiar su invento, fue donde se presentaría un total desconocido, un joven hombre de negocios. Este joven llegó motivado por su curiosidad de ver aquellas máquinas voladoras, pero pocos sabían que este muchacho cargaba una trágica historia en sus hombros. Su padre, quien había sido un adinerado hombre de negocios, había muerto cuando él apenas tenía 13 años, y su madre, aún muy joven, volvió a contraer matrimonio con un hombre que ya tenía familia, misma donde no había lugar para él. Así que tuvo que irse de su casa y tras años de estudiar en el extranjero, regresaba a Estados Unidos. Y ahora este joven había obtenido la herencia por parte de su padre y buscaba oportunidades de inversión. El nombre de este misterioso chico era Wilhelm Boeing, hijo, quien quedaría fascinado por aquellas máquinas voladoras. De inmediato supo que quería invertir en fabricar aquellos artefactos, a pesar de que los hermanos Wright tenían patentado su prototipo. Tenían un historial de demandas a otras empresas que trataban de imitar su invento. Así que la industria de la aviación había estado estancada sin ninguna empresa que pudiera producirlos. Estos hermanos carecían de educación y habilidad de negociación con la alta sociedad. No habían asistido a la universidad. Eran simples aficionados técnicos con una buena idea y nada más. Así que nunca pudieron asociarse con personas adineradas para producir su patente. En cambio, el joven Wilhelm Boeing, hijo, había llegado recién egresado de la prestigiosa Universidad de Yale, además que la mayoría de su formación académica de niño había sido en Suiza, enseguida de que su padre murió, y fue enviado a estudiar a Europa. Claramente era un hombre educado con una formación académica impecable. Había aprendido varios idiomas, contaba con la habilidad de negociar, así como saber administrar cualquier negocio. Wilhelm Boeing se encontraba en el tiempo con los hermanos Wright, jugando al mismo negocio de la construcción de aviones, pero con gran ventaja competitiva en los negocios. Fue cuando entonces Boeing investigó acerca de la fabricación y maniobrabilidad de aviones con un capitán de la Marina. Entonces modificó el prototipo de los hermanos Wright, convirtiéndolo en un hidroavión.
Mejoró por mucho el modelo inicial de los hermanos. Así pudo evadir los derechos de la patente. Buscó la atención de los periódicos y realizó su primer vuelo con éxito, que fue titular en todos los periódicos del país. Una máquina totalmente revolucionaria. De inmediato, el joven audaz Wilhelm Boeing había conseguido que la gente se olvidara a los hermanos Wright y voltearan a verlo a él y a sus nuevos aviones. El resto de la historia la puedes encontrar en nuestro canal, donde incluimos cómo su padre empezó como leñador hasta conseguir heredarle una fortuna antes de morir, así como la historia de cómo este chico hizo este imperio de la aviación. Aquí destacamos cómo un joven bien preparado llegó justo en el momento indicado para aprovechar la oportunidad de tomar una idea ajena y hacerla suya, apoderándose por completo del sector industrial de la aviación. En esta historia aprendemos simples reglas de negocios, que son las siguientes. No importa que tu idea sea brillante, si no tienes los dotes de liderazgo, visión y saber un poco de administración, así como saber negociar, es poco probable que puedas tener éxito. Y podrás ver cómo otras personas hacen suya tu idea de negocio y la convierten en un imperio, haciéndote a un lado del mismo modo que llegó el joven Wilhelm Boeing con los hermanos Wright. Los hermanos eran ignorantes, simples técnicos que no tenían habilidades de ser negociadores ni administradores, tampoco visionarios en crear alianzas con otros socios. Aprende de esta historia de los hermanos Wright y el visionario joven Wilhelm Boeing. Wilbur murió de fiebre tifoidea en 1912, durante los tiempos en los que su empresa se encontraba en litigio. Por otra parte, Orville vio pasar la bonanza de la primera ofensiva mundial. En 1914, tiempo en el que tuvieron mayor demanda a la fabricación de aviones. Para el momento ya había vendido Wright Company, mientras Boeing hacía una fortuna fabricando aviones para la milicia. Invento original de los Wright. Así Orville finalmente muere en 1948. Ahora Boeing es la principal empresa fabricante de aviones de pasajeros, así como aviones de combate. No solo es una empresa de aviación, ahora se ha convertido también en una de las principales empresas de la industria aeroespacial. Mientras que los hermanos quedaron en el olvido, y únicamente se les recuerda por sus prototipos de aviación. O dime, ¿conoces alguna nave espacial o avión comercial o de combate marca Wright? Ratan Tata, el hombre que quiso ser el Henry Ford hindú, pero fracasó en el intento, siendo proveniente de un país con más de 1.300 millones de habitantes, donde más del 80% de la población es pobre y las necesidades de traslado se realizan en bicicletas y motos. Solo 17 de cada 1.000 habitantes hindúes tiene un automóvil. El empresario Ratan Naval Tata se propuso fabricar el automóvil más económico del mundo. Es muy común ver en la India que una familia completa se traslade en una motocicleta. Esta es la historia de Ratan Tata, presidente y dueño de la empresa Tata Motors, y cómo se propuso crear el automóvil más barato, al que nombró Tata Nano. Año 1957, ciudad de Bombay, India. Un joven rico de 20 años se traslada por limusina, viendo en las calles de su alrededor cómo una familia de 5 integrantes se trasladan en una motocicleta vieja. Esta a los pocos segundos tiene un accidente y choca contra un automóvil. La familia entera sale desprendida de la vieja motocicleta, aunque solo tuvieron heridas leves. Este joven, al ser testigo de esta escena, tuvo la inquietud de que los habitantes de su nación no deberían arriesgar la vida de esa forma, con el fin de transportarse. Desde ese momento a sus 20 años, se propuso algún día fabricar un automóvil accesible a todas las personas. Su nombre, Ratan Tata. Este chico rico es hijo del empresario hindú y expresidente de la India,
Naval Tata, que a su vez fue hijo adoptivo de un empresario y financiero hindú, Ratanji Tata. Ese niño rico proviene de una dinastía de familiares financieros acaudalados. Formado como ingeniero arquitecto de la Universidad Cornell en los Estados Unidos, además de posgrados de administración en la Universidad de Harvard. Pasó gran parte de su juventud en los Estados Unidos, mientras que en temporadas regresaba a su natal Bombay. Tiempo más tarde, por fin a sus 30 años, decidió regresar para hacerse cargo de la compañía de su padre, fundador de Tata Motors, además de otras empresas del ramo textil, de las cuales se tuvo que hacer cargo. Con poca experiencia real en el mundo de los negocios, al joven y novato Ratan Tata le fue bastante mal. Tuvo pérdidas millonarias administrando los negocios de su padre, sobre todo en el ramo textil. Siendo Tata un arquitecto diseñador, realizó varios bosquejos sobre estructuras de protección para motocicletas, debido a su gran preocupación de aquel acontecimiento en su juventud, del cual fue testigo. Sin poder dejar claras sus ideas, ni desarrollar algún marco protector de motocicletas, decidió emprender su proyecto de fabricar el auto más económico para su nación, proyecto al que nombraría Tata Nano. Finalmente, por el año 2003, el auto más económico, un Suzuki, costaba alrededor de $4.500, el precio promedio de 3 veces más de una motocicleta en la India. Ratan Tata se propuso crear un auto mucho más económico, lo más cercano al precio de una motocicleta. Fue cuando Ratan Tata hace públicas sus intenciones de fabricar este auto. Y cientos de titulares en los periódicos salen al día siguiente, emocionando a los ciudadanos de la India, en que pronto la empresa Tata Motors crearía el auto más económico al alcance de compra de una familia promedio en la India. El proyecto se inició ese mismo año, 2003. Ratan Tata tuvo que enfrentarse a todo un reto, debido a que ya había abierto la boca, prometiendo que su auto sería el más económico antes fabricado, motivo por el que fue la burla de empresas como Suzuki y Fiat. Tuvo que diseñar un chasis pequeño y en su mayoría de material plástico para economizar los costos de fabricación, con un motor trasero para maximizar el espacio interior. Entre otras características, era el diseño a tomar en este proyecto, el cual fue nombrado Tata Nano. Después de un par de años en su diseño y fabricación de prototipo, se presentó oficialmente en el año 2008. De pequeñas dimensiones, un auto que solo tenía un espejo lateral y un solo limpiaparabrisas, era casi la carrocería de un auto pequeño, montado en una motocicleta. Equipado con un motor de 2 cilindros, que en total daban 623 centímetros cúbicos, con potencia de apenas 33 caballos de fuerza, tracción trasera y caja de 4 velocidades, velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, frenos traseros de tambor, frenos delanteros de disco, con un peso total de 580 kilogramos, con capacidad en su interior de 4 pasajeros y muy austero. Definitivamente, su mayor defecto era la seguridad, sin dirección asistida, sin frenos ABS, sin equipamiento en bolsas de aire. Aunque sin estos equipamientos, el Tata Nano cumplía con su objetivo, trasladar a personas de forma más segura y más confortable que una motocicleta. Después de su presentación, los pedidos comenzaron a registrarse y enseguida se puso a disposición toda una línea de fabricación en Tata Motors, con capacidad de 250,000 unidades. Aunque el primer año solo se pudo vender 30,000 unidades, algo fallaba. Nada estaba saliendo bien para este Henry Ford hindú, pues las estimaciones eran de al menos 300,000 unidades vendidas el primer año. Este hindú ambicioso y optimista estaba viendo su suerte con almacenes llenos de su automóvil sin poder venderse. Era muy complicado en las personas cambiar sus motocicletas a un automóvil que costaba más de $2,000. Era un cambio que no se iba a dar en un solo año, en los más de 1,000 millones de personas en la India. Entonces,
Tata impulsó los créditos y facilidades de adquisición de su automóvil. Las ventas en el 2010 mejoraron y en el 2011 pudo consolidar 70,000 ventas. Aún así, seguían siendo muy bajas. Fue entonces que Tata Motors apuntó a exportar sus autos a otros mercados similares para gente de escasos recursos. Su objetivo fue conquistar el mercado de países como Indonesia, Malasia, Taiwán, Vietnam, Tailandia, además de Filipinas. Siempre a mercados de economías pobres y emergentes. Para ello, tuvo que poner algunas mejoras y modificar unidades con frenos ABS, bolsas de aire y otras modificaciones como radio. A esta nueva generación se le llamó Gen X Nano, aunque el rendimiento en ventas se mantenía bajo. Por más que este empresario hindú se esforzó por mantener a flote su proyecto, parecía que la caída del Nano era inminente. Con un último intento, apuntó al mercado europeo, modificando por mucho la versión original del Nano, pues las normas de seguridad son superiores en Europa. A esta nueva versión se le denominó Nano Europa, incluso con versiones a diésel y versiones eléctricas. Pero la incursión en Europa no era posible, ya que para ese entonces, año de 2013, las ventas no sustentaban la fabricación de más autos equipados para entrar en otro mercado aun cuando el Tata Nano no había tenido ingresos. Las ventas seguían en picada sin parar. Año de 2018. Las ventas del Nano eran ridículamente bajas, pues no podían alcanzar ventas de más de 60 unidades por mes. Incluso se dice que, a mediados de ese año, las ventas cayeron hasta la ridícula cantidad de un auto por mes. Esto llegó al punto de quiebre y ese mismo año, Ratan Tata anunció la descontinuación del modelo para no venderlo más. Cientos de miles de autos estaban en terrenos almacenados, sin que se pudieran vender. Hasta este punto te preguntarás, ¿qué fue lo que falló en este gran proyecto? Lo que casi no se dice es que hubo muchos accidentes entre los ciudadanos hindúes, pues en su primer año el Nano tuvo fallas eléctricas en su sistema de inyección de gasolina, que originaban que se incendiara el motor trasero y el auto, al ser en su mayoría de componentes plásticos en su carrocería. El fuego consumía de forma muy rápido el auto en su totalidad. Además de que a pesar de que rara vez los conductores manejaban el auto en la ciudad a no más de 80 kilómetros por hora, se produjeron accidentes mortales que dejaron bajas en familias, pues al saberse que estaban en un automóvil, se sentían más seguros los conductores, incrementaban la velocidad, a diferencia de las familias que se transportaban en motocicleta. Sumando la falta de bolsas de aire y frenos ABS y control de dirección, los accidentes fatales comenzaron a incrementarse. Tan solo 4 años después de salir al mercado, el Nano ya se había hecho de una muy mala reputación y el rumor de ser un auto inseguro se expandió rápidamente en todos los ciudadanos. Para cuando Ratan Tata quiso enmendar sus errores, lanza el nuevo Gen X Nano. El costo de este nuevo modelo superaba los $3,500, un precio muy similar de un auto que sí tenía la confianza de los ciudadanos, como era el Suzuki Maruti 800, aunque el diseño de este auto era anticuado comparado con el Gen X Nano. Suzuki era una marca que tenía total aceptación en la India. Finalmente, a mediados del 2018, se anuncia la descontinuación y salida del mercado del Nano. Una historia que tuvo que haber durado menos de 10 años, pues fue tardía la descontinuación de este auto. Un golpe durísimo a Tata Motors y a toda una dinastía de acaudalados empresarios hindúes. Esta historia nos deja valiosas lecciones, pues de nada servirá sacar un auto económico si este no se gana la confianza en funcionalidad y seguridad de las personas. Por muy barato que sea, las personas no lo comprarán. Por más que te hayas graduado de las mejores universidades, con honores en el mundo, esto no te garantiza en lo absoluto el éxito en la vida real y los negocios. No te metas a nadar con tiburones. No pretendas competirles a marcas como Hyundai, Suzuki y Fiat,
que seguramente tuvieron en su mente un proyecto similar y no lo hicieron real en la India por obvias razones y prefirieron continuar con automóviles más caros porque simplemente el proyecto de hacer un automóvil barato no era factible. Es por estudios realizados previamente. Ten la capacidad de reconocer tus errores y no intentes remediar los errores cometiendo aún más, destinando más capital en un proyecto que desde el inicio se hizo mal. Ratan Tata ya había sido sustituido como presidente de Tata Motors antes de que todo se fuera al carajo en 2017. A pesar de este trago amargo, Tata Motors continúa en el ramo de la fabricación de automóviles por todo el mundo. Ocupa el puesto 20 en la industria de motor internacional. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.